La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Dios les bendiga a todos los televidentes que nos están observando en esta hora. Es un honor para nosotros poder saludarles y desear que sea Dios bendiciendo su vida, su hogar, su familia, esa economía, esos proyectos que usted tiene. Hoy Dios nos ha regalado un espléndido día, nos ha dado todas esas bendiciones, hemos recibido de Dios todos esos beneficios, por eso podemos decirle en esta hora, gracias Señor. Y también darle las gracias a nuestro Dios, porque nos permite estar de nuevo con ustedes, nos permite poder compartir su palabra, darles a conocer a ustedes ese mensaje que Él ha dispuesto para todos los hombres y mujeres de la tierra. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante que tiene que ver con aquellas cosas que guardamos dentro de nosotros, con aquellos sentimientos, aquellas emociones que a veces nos impiden esa relación con Dios, ese acercamiento a Dios, pero también con nuestro prójimo. Hoy vamos a hablar acerca de el perdón. ¿Qué es el perdón? La definición, vamos a compartir con ustedes cómo se manifiesta el perdón, qué dice Dios acerca del hombre que tiene un espíritu no perdonador, que no puede perdonar. ¿Cuáles son las características que identifican a una persona que no practica el perdón? También compartiremos cuáles son esas consecuencias que sufren las personas que no pueden perdonar. Vamos a hablar de los beneficios del perdón y, por supuesto, las recomendaciones de parte de nuestro Dios. Para esto me acompaña hoy nuestro hermano Claudio Niño, quien ha sido parte de este ministerio en diferentes áreas por muchos años, mucho tiempo. Lo hemos tenido con nosotros, ha estado también como líder de este ministerio y aquí en nuestro canal, en nuestro programa, ha sido presentador de este programa y hoy es una alegría para nosotros, un agrado poderle tener. Bienvenido, hermano Claudio, su saludo para nuestros televidentes. Gracias, hermana Ana, gracias a Dios, a todos los televidentes que nos están observando a esta hora. Es una bendición compartir nuevamente acá en Telescopio La Voz Pentecostal y gracias, hermana Ana, por la invitación y recibo un cordial saludo a todos los televidentes y, como lo mencionó, un tema muy importante que toda la sociedad debemos nosotros prestarle mucha atención. Es una palabra muy corta, pero es una palabra muy importante como es el perdón. Sí, estimado televidente, estos temas son muy importantes porque nos llevan a reflexionar, a analizar nuestra conciencia, nuestro ser, qué pensamos, cómo estamos actuando. Y quiero entrar de una vez en el desarrollo de este tema y voy a compartir lo que es la definición acerca del concepto de perdón. Dice el diccionario así: perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. Podríamos decir que es uno de los tantos conceptos que podríamos definir esa palabra perdón. El perdón viene de Dios. Es una benevolencia de Dios, el perdón es una gracia de Dios hacia el hombre y lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo. Allí donde Dios le da la ley al hombre, donde le da esos mandamientos, en el capítulo 34, verso 6, dice así, en el nombre de Jesús. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la característica de nuestro Dios, esa gracia, ese amor de nuestro Dios. También en el libro de Salmos podemos nosotros encontrar allí, en el Salmo 103 nos habla de que Él alejó nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él dispuso ese perdón para el hombre cuando el hombre estaba en desobediencia, había faltado a Dios y no había una manera como el hombre tuviese ese acercamiento. Entonces Él hizo que a través del perdón se alejara del hombre el pecado. Entonces, qué importante conocer la Sagrada Escritura. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, y podemos compartir esta palabra con cada uno de ustedes, mis estimados amigos. Si usted tiene allí en su casita la Sagrada Escritura, también puede leerla con nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 37, dice la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esto es lo que Dios nos enseña a través de su palabra en lo que respecta al perdón. Ahora, hermano Claudio, vamos a compartir con nuestros televidentes acerca de cómo se manifiesta ese perdón de Dios en el hombre. Sí, hermana Ana, gracias al Señor Jesucristo por este importante tema, como ya lo ha leído en las Sagradas Escrituras. Hay personas que no perdonan y se pierden ese gozo, esa alegría al perdonar. Y hoy, a través de la palabra del Señor Jesucristo, quiero que todos los televidentes, si tienen las Sagradas Escrituras en sus hogares, quisiera que abrieran en Jeremías capítulo 34, versículo 7 en adelante. Hay una historia que solamente voy a leer unos versículos por el tiempo, pero usted en su casa va a leer toda la historia y va a comprender en el transcurso de los minutos lo que Dios quiere tratar con el hombre sobre el perdón. Dice Jeremías 34, versículo 7 al 10, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá éstas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno use a los judíos, sus hermanos, como siervo. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en él el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los use más como siervo, obedecieron y lo dejaron. Esta historia, si amigo televidente usted la lee completa, usted va a entender lo que Dios va a hablar a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermana Ana, condena a un espíritu no perdonador. Usted dirá, amigo, pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, eres misericordioso, pero hay cosas que Dios condena al hombre. El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, dijo: ejemplo le es dado. Y yo quisiera que los amigos televidentes escudriñaran en San Mateo algo que siempre el hombre lo practica en la sociedad, cristiano y no cristiano. Es como la oración cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Dice en San Mateo 6, 14, 15, para que puedan entender, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestras Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice la oración que si alguien nos ofende, debemos nosotros perdonar. Pero si no perdonamos, ahí mismo el texto lo está diciendo el Señor Jesucristo,
en el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este texto se identifican 3 razones. Esto demuestra la indiferencia de la obra más grande que él hizo. El Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, se manifestó para toda la raza humana el perdonar nuestros pecados. Por eso es que Dios condena, porque si Dios mismo nos perdonó a nosotros nuestros pecados, porque realmente el hombre estaba perdido en sus deleites, en los afanes de esta vida, y vino Jesucristo allá en la cruz del Calvario y perdonó. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso es que Dios condena al hombre, porque Él nos perdonó. Él perdonó todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Y practicamos este texto de la oración. Señor, perdona nuestra ofensa como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos puede perdonar. Por eso dice que Dios condena a un espíritu no perdonador. Y usted, amigo televidente, ¿será que yo puedo perdonar? Naturalmente no se puede perdonar. Es algo que Dios coloca en el corazón del hombre. Por eso es que nosotros como los seres humanos tenemos que buscar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro corazón se llene de nuestro Señor Jesucristo y podamos perdonar a nuestro prójimo. Bien, hermano Claudio, estimados televidentes, estamos aprendiendo cómo Dios da el perdón, pero a su vez enseña al hombre a perdonar. ¿Por qué? Porque a él no le agrada que el hombre esté enemistado con el hombre. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con un poquito más acerca de lo que Dios dice del hombre que tiene un espíritu no perdonador, que no perdona. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Materiales Paz del Río, el detalle que faltaba en su construcción. 300 metros cuadrados de exhibición, porcelanato, cerámica importada Corona e Italia, terracota, ladrillos, tablilla y todo en enchapes rústicos. Materiales Paz del Río. También es grifería, pego, listelos y salas de baño. En Socopó, sector La Esperanza, zona industrial, diagonal a Radio Premio. Materiales Paz del Río. Les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingos. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, mis amigos. Gracias por continuar con nosotros en la sintonía. En esta hora quiero enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, aquellos que nos escriben a través de 0412-678-43 y 73. De igual forma quiero enviar saludos para todos los que están llegando en este momento a la sintonía. Quédese con nosotros. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando acerca de este tema tan importante como es el perdón. Hablamos de la definición de perdón, que es una benevolencia de Dios para el hombre y de cómo el hombre ha podido recibir de Dios esa enseñanza para practicar el perdón, hermano Claudio. Estábamos hablando allí de qué dice nuestro Dios acerca de una persona que tiene una actitud o un espíritu que no es perdonador. Sí, en el segmento anterior estábamos hablando sobre cuando Dios condena a un espíritu no perdonador.
Para los amigos que están llegando a esta hora en San Mateo 6:14 al 15, ahí se expresa cuando el Señor Jesucristo enseñaba la oración y expresaba que perdónale, Señor, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero también dice el Señor que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo que nos ofende, Dios tampoco nos puede perdonar. Y Dios odia la ingratitud del hombre, porque nosotros como seres humanos somos ingratos. Dios nos ha perdonado mucho, hermana Ana, bastante el Creador nos ha perdonado, y no queremos perdonar a nuestro prójimo. Observamos la historia en San Mateo capítulo 18, los dos deudores. Un deudor que tenía una deuda de 10,000 talentos, denarios, le rogó a su Creador que le perdonara, y aquel hombre tuvo misericordia de él y le perdonó. Pero dice la historia que él saliendo encontró a otro que le debía, pero aquel hombre solamente le debía 100, y él tomó represalia con él y no le perdonó. Y el Señor Jesucristo enseñaba acá que por qué no tuvo misericordia con él, lo mandó preso, si a él le perdonaron más, que fueron 10,000, y él no fue capaz de perdonar solamente 100. Es decir, Dios lo está condenando. Dios le perdonó bastante a él, y aquel hombre tan ingrato no le quiso perdonar algo poco que le debía. Nosotros como seres humanos, el Señor Jesucristo nos ha perdonado mucho, y Dios condena esta actitud del hombre. ¿Por qué nosotros no perdonamos nuestras ofensas si la Sagrada Escritura demanda que nos perdonemos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación Dios hizo al hombre para que viviera feliz, pero por causa de la desobediencia vinieron los conflictos, y así nos pasa a nosotros, porque Dios nos manda a que nos perdonemos los unos a los otros, y nosotros somos desobedientes a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y no queremos perdonar las ofensas, pero sí queremos que Dios nos perdone. Sí queremos que Dios tenga misericordia de mí, que el Señor me perdone mis faltas, hasta mis faltas ocultas, que solamente yo la conozco, y Dios esa falta también nos las perdona a nosotros. Pero viene alguien y nos hace una ofensa, algo, y no somos capaces de perdonar. ¿Sabe por qué, amigo? Porque hay un espíritu que enceguece a la persona, y solamente tenemos que dejar que Dios trate nuestro corazón para que Dios no nos condene ese espíritu que no podemos perdonar. Dios quiere que el hombre perdone a su prójimo y podamos vivir en una sociedad, en este mundo que Dios creó, vivamos feliz, vivamos en armonía y en alegría, hermana Ana. Esto es muy importante, porque Dios nos da el perdón, nos da esa benevolencia, le da esa gracia al hombre, porque el hombre siempre va a cometer errores, ha estado pecando, ha estado en desobediencia y lo necesita. Pero Dios está enseñando, estamos aprendiendo por la palabra de Dios, y estamos compartiendo con ustedes de que Dios quiere enseñarle al hombre ese perdón y cómo lo puede ejecutar. Porque es necesario, ¿para qué? Para que el hombre tenga un acercamiento a Dios, como decías tú, Claudio, y también para que el hombre pueda tener esa comunión, esa amistad, esa buena convivencia con su prójimo a través del perdón, porque Dios nos ha dejado ese ejemplo. Ahora vamos a observar cuáles son las características de una persona que tiene ese espíritu o esa actitud de no perdonar. ¿Cómo lo podrías identificar? Así que tú que estás atento a este tema, que estás allí analizando la palabra de Dios, y que en este momento Dios está tratando contigo y te está haciendo ver dentro de ti, vamos a ver si estas características que a continuación nuestro hermano Claudio va a nombrar son comunes en tu vida o se identifican con alguna de tu forma de ser. Sí, son algunas características que podemos nombrar en este momento, pero son muchas. Y hay personas que manifiestan estas características de un espíritu no perdonador. Yo perdono, pero no olvido. Tiene la intención de perdonar, pero perdona momentáneamente, pero no perdona dentro del corazón. Dicen, yo te perdono, pero no te olvido lo que me hiciste. Eso no es perdonar, porque imagínese si
el Señor mismo nos dio ejemplo, Él nos perdonó y dice que cuando bajamos al bautismo en las aguas, dice que Él más nunca se vuelve a acordar de nuestros pecados. Es el ejemplo que Dios nos ha dejado. Por eso que cuando nosotros, hay personas que dicen yo perdono, pero no olvido. Eso no es una persona que perdona, son síntomas y vive la persona amargada, vive una persona triste, vive con rencor. ¿Por qué? Porque no perdonó la falta a su prójimo, a su hermano. También hay resentimiento en su corazón. Y algo que tenemos los seres humanos es que lo reflejamos en nuestro rostro. Cuando tenemos algo contra una persona, lo manifestamos. Vamos por la avenida, vamos por la plaza y vemos a esa persona y yo lo perdoné, sí, pero me hago trasera para que la persona no se encuentre conmigo. Sí, dijo, perdoné, pero no olvidó. Son síntomas y la persona dice, no me ha perdonado de corazón. Por eso que hay síntomas que nosotros reflejamos naturalmente cuando no perdonamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a la familia. Por eso que son características que identificamos a las personas. ¿Cómo yo trato a la persona? Cuando yo no perdono a la persona que me ha hecho una ofensa, yo la trato indiferentemente. Las personas se dan de cuenta y la tratan, pero la tratan, vamos a decir, como por tratar, pero realmente esa persona no ha perdonado todas sus cosas que le ha hecho. Por eso que el Señor Jesucristo demanda a nosotros de perdonar. Somos personas que evitamos con esa persona no relacionarnos más. Es decir, ya no quiero hablar con ella, no quiero, pero yo te perdono. No, son características que reflejamos los seres humanos. Si perdonamos, en verdad, si usted me hizo una ofensa a mi persona, ¿por qué yo no te voy a tratar más? Si nos perdonamos de corazón, debemos de tratarnos, debemos de compartir lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, y si nos conseguimos en la avenida, en la plaza, en la iglesia, debemos de saludarnos y reflejar que en verdad nos hemos perdonado, pero no, la actitud es muy diferente. Yo te perdono, pero no quiero saber más nada de ti. Hasta aquí llegó nuestra amistad, yo te perdono. No, eso no es perdonar. Porque vuelvo y repito, como dice la Sagrada Escritura, no me es gravoso volver a decir las mismas palabras. El Señor Jesucristo nos perdona muchas ofensas, muchas faltas, y Él, como el buen Padre, dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Él solamente demanda de que nosotros hagamos de nuestra vida agradable delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos hacer un ajuste en nuestro corazón, de tener principios de misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia con la raza humana. Es lo que hoy en la sociedad vemos, que no hay misericordia. No que no tenemos misericordia con las personas. En el mundo en que vivimos convulsionados con problemas y conflictos, vemos que no tenemos misericordia a veces ni con nuestra propia familia de sangre. Es decir, tú me las haces, tú me las pagas. No. El Señor Jesucristo dice, vuelvo y repito en San Mateo capítulo 6, versículos 14, 15, que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Es decir, que es una palabra, es la palabra, y eso lo dijo mismo Jesús, les dijo a los que estaban reunidos en ese momento. Entonces, cuando vemos que cuando no queremos perdonar, vivimos esclavos. Vivimos esclavos del odio, vivimos esclavos de ese resentimiento en el corazón. ¿Por qué? Es que el Señor quiere que nosotros nos perdonemos, nos amemos los unos a los otros, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice la palabra de Dios, en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Importantísimo. Las características de una persona que no tiene un espíritu perdonador. Pero también observábamos y analizábamos lo que Claudio estaba allí compartiendo acerca de la familia,
de que esta persona tiene una actitud de alejarse de aquel que le ha ofendido, que le ha faltado, dice te perdoné, pero realmente no lo ha hecho de corazón, y podemos ver que son personas, como decías tú, Claudio, llenas de amargura, se enojan fácilmente, son otras de las características que manifiestan, ¿verdad? Se alejan de la familia, se alejan de los amigos, pero simple y llanamente es porque no han podido perdonar. Y esto acontece muchísimo en las familias. Hermano, amigo que me está observando, si es tu caso, si es en tu familia, si tienes resentimiento con alguien, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha faltado, si hoy esta palabra está tocando tu corazón, es el momento para que reflexiones, es el momento para que escuches la palabra de Dios que hoy está haciendo esa reflexión en tu vida, para que puedas tener ese acercamiento a Dios y puedas ponerte a cuentas con esa persona que te falló, que te ofendió, que te faltó, porque Dios nos está enseñando que debemos perdonar, porque todos queremos un día que Dios nos perdone. Cuando fallamos, todos deseamos ese perdón, ese anhelo, pero también tenemos que saber que Dios da una condición. Tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Dios te está diciendo hoy, hijo, hija, tú que me estás viendo, tú que estás recordando, que estás enojado, que estás enemistado con tu prójimo, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus vecinos, ponte a cuentas. Porque si tú no los perdonas a ellos, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Entonces es necesario, mis estimados amigos y hermanos, obedecer la palabra de Dios, el mandamiento de nuestro Dios. Nos vamos a ir a nuestra pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este importantísimo tema acerca del perdón, porque ese perdón nos acerca a Dios, también nos acerca al prójimo y nos trae muchos beneficios. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Lo que necesitas para tu celular, PG Inversiones. Servicio técnico en general. Actualización de software. Accesorios. Venta de equipos nuevos y usados totalmente liberados. Cambio de todo tipo de táctil. PG Inversiones con punto de venta para mayor comodidad. La mejor atención. Esto y mucho más. PG Inversiones. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De regreso de la pausa, continuamos con más de este importantísimo tema que estamos compartiendo con ustedes hoy acerca de el perdón. Hemos visto en el segmento anterior esas características de esas personas que no han podido perdonar, que están sufriendo allí, que están enemistadas con su prójimo, por supuesto, enemistadas con Dios, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Claudio, vamos a hablar de algo que es muy importante, porque toda acción que el hombre hace tiene una consecuencia. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que sufre una persona que tiene falta de perdón. Sí, el Señor Jesucristo trae la palabra. Vemos que en el Antiguo Testamento todo lo que se debía se pagaba. La gente lo que hacía tenía que pagar. Pero vemos la historia de la viuda que tenía una deuda y vino el acreedor y quería llevarse a sus hijos. Pero en ese momento era el año del jubileo, era el año de perdonar. Y en aquel momento pues tuvo la oportunidad de que su acreedor le perdonara. Pero como en el primer segmento leímos en Jeremías 34, dice la Escritura, si usted amigo televidente lee en el capítulo 8 en adelante, dice que el pueblo de Israel tuvo una consecuencia,
Pero ¿cuál fue la consecuencia que tuvo el pueblo de Israel? Dios hizo un pacto que tenían que soltar a los siervos y siervas hebreos. El pueblo lo hizo, cumplió. Pero dice la Escritura en ese mismo capítulo que luego se arrepintieron. Se arrepintieron de dejar libre a sus siervos. Y luego lo tomaron y lo hicieron siervos y siervas. Viendo Jesús que ellos vieron que tomaron nuevamente a sus siervos y sus siervas, vieron la consecuencia de Israel, que Dios los entregó a sus enemigos. Dice las Sagradas Escrituras que, en otras palabras, Dios no le perdonó. Eso es lo que quiere decir, porque era el pueblo de Dios. Y Dios los entregó por ellos no cumplir el pacto. Por eso hay consecuencia de un espíritu no perdonador, amigo televidente. ¿Qué sucede cuando yo perdono y luego me vuelvo a acordar y vuelvo a recordar aquello que mi prójimo me hizo? Yo voy a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Me voy a enfermar físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Voy a tener una vida amargada. ¿Por qué? Porque la consecuencia, toda una desobediencia tiene una consecuencia. Y si nosotros no perdonamos, viene la consecuencia. También vemos en Proverbios capítulo 14, versículo 14, dice la Sagrada Escritura: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Es decir, que el hombre de bien siempre va a estar contento en su corazón. Vemos la historia, Ana, del rey Saúl. El rey Saúl buscó a David de una y otra forma para matarlo. Y vemos que Saúl murió sin perdonar a David. Hay una consecuencia ahí, amigo televidente. El rey Saúl vivió amargado, vivió triste, vivió persiguiendo a David, porque no lo quiso perdonar. Y los que son lectores de la palabra de Dios, vemos que David ya era ungido por nuestro Señor Jesucristo. David más bien no le hizo daño a Saúl, tuvo la oportunidad de matarlo y él no le hizo nada. Y eso que el rey Saúl lo perseguía de una y otra forma, y era para que David en su corazón tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero él no lo hizo, porque David es un ejemplo de un corazón que perdona. David dijo: Señor, libre mis manos contra el ungido de Jehová. Por eso que nosotros, el Señor Jesucristo, querido amigo televidente, la forma de nosotros perdonar de corazón es que Dios entre en nuestro corazón, que el Señor haga esa obra para nosotros, ¿verdad?, perdonar a nuestro prójimo y no tener consecuencias que nos van a traer, vamos a decir una palabra, desgraciadamente, males a nuestra vida. Y algo que es muy importante razonar en este momento es que hay muchas personas que tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras y que se dicen ser cristianos, pero están allí enemistados, con ese rencor, con ese resentimiento porque alguien, bueno, falló, se equivocó, le hizo una falta grave y están allí con una vida espiritual estancada. Vemos que, como decías tú, Claudio, el rey Saúl tuvo una consecuencia tan nefasta que él perdió su familia, perdió su reinado, perdió su vida. Y eso fue la consecuencia de ese pecado, de tener ese corazón lleno de rencor. Y hay muchas personas que dicen: no, yo en el cementerio, cuando me muera, lo perdono. Sin entender el grave error que está cometiendo, que esto traerá unas consecuencias, porque primero va a tener una vida alejada de Dios constantemente, porque espiritualmente una persona que está con el corazón lleno de rencor, el Espíritu Santo de Dios no puede morar allí, jamás, porque lo primero, si es cristiano y ha sido lleno del Espíritu Santo, es que contriste al Espíritu Santo de Dios. Esa es una consecuencia que lo lleva a que Dios se aleja de él. Sí, realmente, porque si conocemos la palabra de Dios, Dios no habita en templos de Él con un corazón rencoroso. Así es. No, porque el Espíritu Santo es paz, es gozo, es benignidad. Y nosotros como pueblo de Dios y como cristianos conocedores de la palabra de Dios, podemos cometer errores,
podemos ofender a la persona y no nos damos de cuenta que la ofendimos. Y como dice la Escritura también, llámelo a solas. Dile, tú me hiciste esto, me siento mal por lo que me hiciste. ¿Por qué no nos damos a cuenta, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Y trae consecuencias. En la cruz del Calvario hubo 2 hombres que estaban con Jesucristo. Uno dijo, en verdad nosotros merecemos esto porque hemos hecho mal. Y aquel hombre no ha hecho nada malo. Y vemos al otro que dijo, no, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Es decir, pero el otro, como se arrepintió, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que tuvo obediencia y tuvo una bendición de Dios, lo que no tuvo el rey Saúl. Así es. Yo me imagino que si el rey Saúl fuera perdonado a David, la historia fuera otra. ¿Por qué? Porque, como le dijo Ana, el rey Saúl perdió toda su familia. Es decir, a nosotros no perdonar, hay consecuencias que no solamente retribuye a nosotros, ser humanos, sino que viene para nuestra generación, viene para nuestra familia. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, llegamos a la casa y podemos tratar mal a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque venimos con un corazón no perdonador, vivimos llegando a nuestros hogares maldiciendo, diciendo, ¿y cuál es la consecuencia? Una familia que no quiere, uy, mi papá es así, ¿por qué llega así? O mi mamá o mi hermano. Son consecuencias que atrae cuando nosotros no perdonamos a nuestro prójimo. Bien, y también podemos analizar que clínicamente se dice que hay consecuencias en las personas que viven con amargura, resentidas, enojadas, y esas consecuencias afectan físicamente en sufrir de los huesos, la artritis, el cáncer en los huesos, el cáncer también que da allí en los intestinos, en las entrañas del ser humano, porque allí está ese rencor, esa amargura, está haciendo efecto y afecta a la salud. Y muchas personas hoy, esto no es un secreto para nadie, sufren de depresión. Y toda persona que sufre de depresión está irada, está enojada, no se puede controlar, porque esas son consecuencias que trae la falta de perdón. Claudio, pero ahora vamos a compartir un poco acerca de esos beneficios, porque así como el no perdonar te trae consecuencias, el perdonar, esa enseñanza que Dios nos está dando, nos lleva a recibir grandes beneficios. Sí, son beneficios tan grandes que cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo unas palabras, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice la Escritura que se rajó el velo del templo. Y los beneficios es que tenemos una vida saludable. Vemos que el Señor Jesucristo transforma nuestra vida. Cuando perdonamos a la persona, observamos que podemos compartir con ella, podemos amigablemente hablar, vamos a decir, y nuestro corazón está contento. Si llega esa persona, lo podemos abrazar, nos podemos saludar de una manera muy especial. Y el beneficio más grande que podemos tener cuando perdonamos a nuestro prójimo es la salvación. Porque si no perdonamos, no tenemos ningún beneficio. ¿Cuál es el beneficio que Dios nos da al ser humano cuando nos perdona en el bautismo? Él dice que nos tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, la vida eterna. Es el beneficio que tenemos nosotros cuando nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros vivimos el Evangelio y estamos en el Evangelio. Y usted, querido amigo, cuando hay padres, Ana, que no perdonan a sus hijos y se pierden del beneficio de abrazarlos, de compartir con ellos. Hay padres que tienen rencor con sus hijos, los hijos tienen rencor con el padre y se pierden muchos beneficios, porque hay hijos que no se quieren entre sí. Cuando llega un hijo por una puerta, sale el otro hijo por otra puerta y pierden ese beneficio de compartir en familia, de compartir la bendición, la armonía, como dice el Salmo 133, en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando no estamos en armonía, no tenemos el beneficio que dice la palabra de Dios, que Él envía bendición, bendición que sobreabunde a nuestra vida. Por eso que nosotros debemos de esos beneficios tenerlos en nuestra vida. Usted padre, usted madre, que tiene esa mala relación con su hijo, su hija, usted hermano y hermana, ya vamos a perdonarnos porque somos una familia.
somos hermanos de sangre. Qué bonito es, Ana, cuando llega la familia y nos podemos sentar en la mesa y compartir todos los alimentos y el padre se puede sentar, decirle, hijo, Dios les bendiga, me siento alegre, gracias por perdonarse sus ofensas. Y hay una alegría, hay una satisfacción en el corazón del padre, de la madre, de los hermanos. ¿Por qué? Porque es el beneficio del perdón, de reflejar esa alegría en nuestro corazón y ver que el Señor Jesucristo, eso es lo que demanda, que nosotros estemos alegres. Y el mayor beneficio que puede tener el ser humano es perdonar y verá que va a haber alegría en su corazón. Bien, esto es maravillosa la palabra de nuestro Dios. Cuando analizamos y cuando meditamos en todo esto que tú decías, Claudio, nos llenamos de alegría porque los beneficios nos alegran. Las promesas de Dios nos llenan de esperanza, de poder disfrutar de nuestra familia, de poder disfrutar de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de los vecinos, de cada bendición que Dios nos da cuando estamos en armonía. Ese beneficio maravilloso que Dios nos ha dado del perdón. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, de que Dios nos perdona. No importa lo que hayamos hecho en la vida, pero si nos arrepentimos, venimos a Dios, reconocemos nuestra falta, tenemos un beneficio espiritual, pero también vemos los beneficios que nos dan como persona, que nos dan en la familia, que nos dan en la sociedad, en la iglesia, en donde trabajamos, en todo lugar vamos a recibir un beneficio si nosotros somos unas personas que perdonamos las faltas de todos nuestros prójimos. Nos vamos a ir a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a compartir con ustedes un poco acerca de esas recomendaciones de nuestro Dios, acerca de este importante tema como es el perdón. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Global Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carrera 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Venden machimbrado al mayor de teca, melina y pino. También tablas en diferentes medidas. Cuartones, listones para pisos, parqués, tableros y palos de escoba. Estamos en el barrio Libertador 2, calle 7, esquina Carrera 12. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Seguimos con más de nuestro programa de hoy, ya en la parte final. Este importantísimo tema que hemos estado compartiendo acerca de el perdón. Claudio, vamos a dejarle a nuestros televidentes esas recomendaciones. Ya hemos hablado de qué es el perdón, ya hemos hablado cómo se manifiesta, qué es lo que Dios piensa de aquel hombre que tiene un espíritu no perdonador. Hemos hablado de consecuencias que sufre una persona emocional, física, espiritualmente, familiarmente, cuando no perdona. También hemos hablado de los beneficios que nos deja el perdón y ahora vamos a dejar esas recomendaciones. Sí, una de las recomendaciones que debemos buscar primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Usted, amigo, que se ha apartado del camino de nuestro Señor Jesús, qué bueno es buscar a Dios y aceptar nuestros errores también que hemos cometido, buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando con los brazos abiertos para perdonarte tus ofensas. Usted, amigo, que por una u otra forma usted tampoco ha querido perdonar a su familia, a su prójimo, el Señor Jesucristo demanda que nos perdonemos. Dice San Lucas capítulo 6, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados.
Es decir, que debemos perdonar a nuestro prójimo todo lo que nos han hecho, y también nosotros, Ana, también pedir perdón, porque qué bonito es que perdonar, pero qué fuerte es cuando también nosotros tenemos que tener esa actitud de pedir perdón porque hemos ofendido. Es algo que solamente lo hace el Señor Jesucristo al ser humano. Y la recomendación es buscar de Dios, buscar de su presencia. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Él no somos nada. Dice la Escritura que ni las hojas de los árboles se mueven si no es con su poder. Para nosotros obtener todas estas recomendaciones, lo primero es buscar de nuestro Señor Jesucristo. Y usted, amigo, que se ha apartado por una u otra forma de los caminos del Señor Jesucristo, Dios te quiere perdonar. Dios es un Dios de misericordia. Lo que tenemos que nosotros es aceptar nuestros errores, aceptar nuestra falta y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. También nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es la recomendación de nuestro Dios. Dejó para todos, para los discípulos, para los de aquel entonces, para la iglesia primitiva y para la continuación de la iglesia primitiva, y para ti, que quieres ir al cielo, que quieres tener una relación con Dios, que quieres tener una buena relación con tu familia. Es necesario pasar por alto la ofensa, perdonar todas las veces que nuestra familia, nuestros hermanos, nuestro prójimo nos falle. Tenemos que perdonarle, porque yo creo que nadie ofende a alguien más de 70 veces al día. Y el Señor dice hasta 70 veces 7. Entonces es la recomendación de nuestro Dios, perdonar y pedir perdón. Qué bueno es reconocer nuestras faltas, que nos hemos equivocado, y a veces nosotros como padre, Claudio, nos cuesta mucho pedirle perdón a nuestros hijos, pero muchas veces nos toca reunir nuestros hijos y pedirles perdón porque hemos cometido errores. Que no hay una universidad para uno aprender como padre, y esto es necesario. Dios nos manda perdón. Sí, es difícil uno como padre pedirle perdón a sus hijos. Así es. Pero, amigo televidente, cuando enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón, de seguro que ellos van a tener una familia agradable, porque ellos van a aprender a pedir perdón. Nuestros hijos, nosotros como padres ofendemos a nuestros hijos y queremos, porque somos papás, somos mamás, tenemos todo el poder, toda la autoridad, pensamos que no nos equivocamos. Sí nos equivocamos, y cuando nos equivocamos tenemos que decirle al hijo: hijo, perdóname, te ofendí, perdóname, corazón. Y ese niño, ese hijo, él va creciendo con aquello que le está enseñando su padre y su madre, de perdonar. Y vamos a tener una familia unida, en armonía. Quisiera, ya para culminar este precioso tema como es el perdón, tenemos que darle un enfoque nuevo a nuestra vida. Tenemos que dejar el pasado atrás, olvidar, porque si no olvidamos vamos a vivir una vida amargada, sin felicidad, una vida que no va a tener alegría en nuestra vida. Dios nos perdonó y Él olvidó todos nuestros pecados. También nosotros perdonemos. Nada nos cuesta pedir perdón a nuestra esposa, porque a veces fallamos a nuestras esposas. A veces creemos porque somos el hombre, somos la autoridad. No, también fallamos, y nuestra esposa también, perdonar a nuestro esposo y pedir perdón, porque el hogar es una armonía, que Dios lo que quiere es armonía. Dios lo que quiere es que nos perdonemos los unos a los otros. Y si olvidamos lo que pasó, vamos a tener felicidad en nuestra vida. Y Dios es un Dios de armonía y de felicidad. Dios nos da ese ejemplo. Él dice que alejó, en Salmo 103:12 dice que alejó, como el oriente está de lejos del occidente, así alejó nuestras rebeliones. Él se olvida de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, dice que los pecados son llevados a lo profundo de la mar, y ya Dios no tiene más memoria de ellos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, como decía Claudio, perdonar y olvidar, porque si no se olvida no hay perdón. Entonces hay que dejar el orgullo. A veces como padre, como madre, como esposo, como esposa, como jefe de una empresa, de una institución, quizás por la investidura que tenga de profesional,
se hace como que difícil el orgullo del hombre, del ser humano, para decirle al otro que está un poquito más abajo de jerarquía, perdóname, me equivoqué, te ofendí, te falté, pero Dios nos está llamando a esto. Si esta sociedad comprendiera los beneficios que tiene el perdón, se acercaría primeramente a Dios para que Dios le enseñe y le dé el poder, porque solo Dios a través del Espíritu Santo nos puede dar a nosotros ese poder dentro para poder tener esa humildad de pedir perdón y de perdonar. Solo esto se logra con el poder del Espíritu Santo. Por eso estamos anunciando este evangelio, este plan de salvación, dándoles a conocer a ustedes la palabra de nuestro Dios, porque es la que transforma la mente y el corazón del hombre y la que nos ayuda a actuar correctamente. Bueno, Claudio, el tiempo se nos ha ido. Sus palabras finales para nuestros amigos. Sí, a todos los amigos, gracias a Dios por la oportunidad que me brindó estar para compartir este maravilloso tema, y a todos los televidentes, Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo reine en su corazón. Y le invitamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ame a su familia, ame a sus hijos, ame a su prójimo, y el Señor nos ama a todos. Así que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dios me les bendiga. Gracias, Claudio. Bueno, gracias también a Alejandra, gracias a Taré, gracias a Mauricio, todos allí trabajando detrás de cámaras para hacer posible este programa. Gracias a nuestros patrocinantes por estarnos apoyando allí para poder estar al aire, para poder estar presentes cada semana, mes a mes, llevando este mensaje glorioso de salvación. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos, por seguirnos, por enviar sus mensajes de texto, por escribirnos a las redes sociales. Continúe enviando esas preguntas, esas peticiones de oración. Estamos clamando al Señor, estamos intercediendo ante nuestro Dios. Estamos también inmensamente agradecidos con nuestro Dios por habernos permitido hoy estar con ustedes y haber compartido este importantísimo tema acerca del perdón. Quiero recordarles nuestras reposiciones, nuestros programas, por supuesto, los días lunes 7 de la noche, los días miércoles 9 de la noche, los días jueves 2 de la tarde y los días sábado 8 de la mañana. También recordarles que nos escuchen a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 8 a 9 de la mañana. Y hacerles la invitación para que se acerquen a nuestra casa de oración Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Está allí en el sector El Corozal, calle 6, entre carreras 11 y 12. Allí serás bienvenido a escuchar la palabra de Dios. Y no olvides que el Señor Jesucristo nos recuerda en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad. Deseamos que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, sus hogares y sus familias. Escogido fui de Dios en el amado, y en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la fundación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy y nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo
Cristo estoy y nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.